año 1798 salió a la luz un libro titulado Ensayo sobre la población, escrito por Thomas Robert Malthus. Ideas sobre las consecuencias de un aumento incontrolable de la población humana levantaron ampollas en una sociedad que pensaba que la riqueza de una nación dependía de su número de habitantes. Hoy, cuando la población mundial, según la ONU, roza entre los 7.700 millones de personas, los invitamos a reflexionar sobre la fantasía de Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus nació el 14 de febrero de 1766 en Reino Unido. Fue el sexto hijo de 7 hermanos. Su padre, Daniel Malthus, lo crió con una educación estricta y tuvo contacto con muchos filósofos de la época. A la mayoría de edad fue admitido en la Universidad de Cambridge y a los 22 años se graduó en matemática. A los 25 se llegó a graduar como filósofo y en el año 1797 se ordenó como sacerdote y fue párroco durante algún tiempo en Albury. En 1798 creó su primera teoría, la teoría de la renta económica, en donde se incluye el ensayo sobre el principio de la población. A los 38 años se casó con Harry Eccleston. Un año más tarde dejó Cambridge para impartir clases como catedrático de Economía Política de la Historia Moderna. Thomas Malthus fue un naturalista, un explorador, un geógrafo biólogo y gracias a ello reconocido como el padre de la biogeografía, por plantear el problema ambiental que se produciría en un futuro gracias a las actividades llevadas por los humanos. Es considerado uno de los pensadores evolucionistas más destacados del siglo XIX, ya que aportó conocimientos referentes a la teoría de la evolución durante el siglo XIX. Fue un activista social, crítico del sistema socioeconómico del Reino Unido. A los 53 años formó parte de la Royal Society, la sociedad más antigua de científicos del Reino Unido. En sus últimos años de vida, realizó otros trabajos de investigación sobre la naturaleza y el progreso de la renta, y creó algunos principios de la economía política. También es considerado uno de los primeros demógrafos de la época. Thomas Robert Malthus falleció en Bedford, en Reino Unido, el 29 de diciembre de 1834 a los 68 años de edad. La teoría de Malthus sobre el crecimiento demográfico. La población mundial actual es de aproximadamente 7.700 millones. El índice de crecimiento mundial más reciente es del 1% aproximadamente, y si se mantuviera de esta manera, implicaría que la población mundial se duplicaría en unos 70 años. Imagina 14.000 millones de personas aproximadamente en el 2090. ¿Qué ocurriría si esto llegase a pasar? Es una pregunta muy complicada, pero por suerte Thomas Malthus ya pensó en esto hace algunos 200 años aproximadamente. Thomas Malthus pensó que este tipo de crecimiento no era sostenible y dejó escrito su razonamiento en 1798. Decía, la población sin restricción incrementa en proporción geométrica y la subsistencia solo se incrementa en proporción aritmética. Eso significa que el crecimiento de la población era exponencial. Esto quiere decir que doblará cada cierto periodo de tiempo. En este caso, se duplicaría la población cada 70 años. Así también asumió que la producción agrícola, es decir, la producción de alimentos, crecería de manera aritmética y no de manera exponencial. Esto significa que va a aumentar
linealmente con el tiempo. Bien, aquí contamos con un gráfico. En el eje de las X estaríamos describiendo el tiempo y en el eje de las Y tendríamos las unidades de población o la cantidad de alimento producido. Tomémonos un tiempo para pensar qué pasaría en realidad si tratamos de comparar estas dos curvas. La población crece a una tasa cada vez mayor potencialmente, mientras que la producción de alimentos aumenta a una tasa constante. Si una unidad de alimentos se necesita para una unidad de población, ¿qué sucede entonces después de la intersección de estas dos curvas? El sistema colapsa, y eso sucede porque la producción de alimentos no abastece la cantidad de la población mundial. El control que existía o que existe para Malthus es el hambre, las guerras, las epidemias, las pandemias. Malthus decía que no podemos tener más gente de la que se puede abastecer del alimento necesario. En este punto de intersección fue escrito por Thomas Malthus como el punto de crisis, y desde entonces se le conoce como una catástrofe malthusiana. Observa que si la población está en la misma curva que el alimento producido, el mundo estará siempre equilibrado con inanición. Esto significará que para la mayoría de la gente en este punto la vida sería una batalla para llevar suficiente comida a la mesa. Esto es lo que más le preocupaba a Malthus, que el crecimiento poblacional llevaría inevitablemente a un deterioro de los niveles de vida. Habría un empobrecimiento masivo conforme la gente lucha por comer lo justo. Así que esta es una visión muy pesimista del futuro. En una catástrofe malthusiana los niveles de vida nunca aumentarán a lo largo del plazo, siempre se reducen para mantenerse al nivel de subsistencia. Thomas Malthus afirmó en su ensayo sobre los principios de la población que el crecimiento de ésta sobrepasaría la oferta de alimentos en 1798, estableciendo que las personas se reproducen más que los alimentos, anunciando así una crisis alimentaria alrededor del mundo y sobre todo en los países menos desarrollados. Pero, ¿en qué se equivocó Malthus? Malthus no tuvo en cuenta dos cuestiones fundamentales. Primero, que los seres humanos son capaces de diseñar la tecnología para resolver problemas de este tipo. Y gracias a las revoluciones agrícolas que se han ido dando a lo largo de la historia, se han ido incrementando de forma espectacular los recursos disponibles, en parte gracias a las leyes de la oferta y la demanda, ya que éstas han animado a los productores a encontrar formas más eficaces de generar alimentos. Por lo tanto, los humanos, con la ayuda de los mercados, han resuelto el problema de la comida. Y el segundo punto es que también se equivocó en que la población no siempre crece de forma exponencial y después de un cierto periodo de crecimiento tiende a estabilizarse de forma natural. Los humanos tienden a reproducirse cada vez menos una vez que han llegado a cierto nivel de riqueza. De hecho, en época reciente, la tasa de fertilidad humana ha ido cayendo de forma considerable y en algunos países de Europa la tasa de natalidad no es suficiente para resolver el problema de la despoblación. A esto hay que añadirle el hecho de que el aumento de la esperanza de vida ha provocado un envejecimiento en la población. Por lo tanto, la forma en la que la mayor parte del mundo salió de esta trampa malthusiana fue gracias al aumento de la productividad agrícola y a la vez a que la población iba teniendo menos hijos conforme iba aumentando su riqueza. Por desgracia, a otras partes del mundo aún siguen atrapados en esta trampa y en muchos países de África, por ejemplo, la tierra produce tan poca comida que la mayoría de la población tiene que dedicarse a una agricultura de subsistencia. El uso de las nuevas tecnologías aumenta la producción agrícola. La población de estos países se dispara de forma considerable, pero las hambrunas que a menudo siguen a la mala cosecha impiden que el crecimiento se mantenga y la población se enriquezca. Los neomalthusianos
Dicen que aunque el humano haya conseguido retrasar la catástrofe por más de 2 siglos, estamos nuevamente al borde de otra crisis. En este sentido, afirman que este argumento de Malthus giraba en torno a la comida, pues hoy podemos hablar que gira en torno al petróleo y de la fuente de energía como el principal sustento de los seres humanos. Estando cerca ya de alcanzar el cenit del petróleo o habiéndolo ya superado, la población mundial alcanzará pronto niveles insostenibles. Llegando a este punto, cabe preguntarnos nuevamente, ¿será de nuevo válido los avances tecnológicos y el control de la población que alguna vez impidieron que la tesis de Malthus se hiciera realidad?